2, 1. Hola, bienvenidos al podcast Chismecito Judicial. Este proyecto lo estamos comenzando porque nuestro objetivo es socializar el derecho. Todos creo que estamos un poco en el tema de que actualmente está la reforma judicial en proceso legislativo y eso a los trabajadores del Poder Judicial, así como a los jueces y magistrados, nos ha hecho repensar nuestra función. Nuestra función respecto de cómo comunicamos a la sociedad lo que hacemos y tanto el contenido de nuestras sentencias como nuestra labor día a día. Es entonces que hemos decidido realizar este podcast. El primer capítulo de este podcast está ahorita un poco concentrado en lo que es la reforma judicial, que está actualmente en el Senado. Y entonces el título del primer capítulo se llama Tribunal de Disciplina en la Reforma Judicial, una inquisición o una institución. Para este primer capítulo tenemos el honor de contar con el juez Alejandro Andrade del Corro. Él nos va a venir a explicar un poco acerca de este tema dentro de la reforma judicial y así como su opinión respecto de la misma. Por ello les presento al juez. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Encantado de poderme sumar a este proyecto. Me parece que una de las deficiencias que hemos tenido como Poder Judicial en todas sus ramas, en todas sus estructuras, es precisamente el desconocimiento de lo que hacemos, de quiénes somos, pero sobre todo también de aquellas cuestiones que resultan relevantes para la vida de día a día de las y de los mexicanos. Por ello yo me sumo gustosamente a este aporte para poder contribuir dando noticia de estos aspectos que son de suma relevancia, no solamente en estos momentos, sino en términos generales para nuestro país y para nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias, juez. Bueno, vamos a empezar un poco con la introducción de quién es el juez Alejandro Andrade del Corro. Juez, ¿cómo ingresó al Poder Judicial Federal? Bueno, yo antes de laborar para el Poder Judicial de la Federación, trabajaba en la sindicatura municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. Siempre, desde que cursaba la licenciatura, tenía la inquietud de poder ingresar al Poder Judicial, obviamente no definido en el del Estado o el de la Federación. Sin embargo, las oportunidades académicas me permitieron ingresar al entonces curso de especialización judicial, lo que ahora se transformó en el curso de preparación para secretarias y secretarios, que impartía también el entonces Instituto de la Judicatura Federal. Estamos hablando 2003-2004. Principios del 2004, uno de los profesores que impartía ese curso se le encomendó la tarea de que inaugurara un tribunal unitario, el quinto tribunal unitario del quinto circuito. Por ello me acerqué a este magistrado, le manifesté mis inquietudes de poder ingresar al Poder Judicial y pues después de realizar todo el proceso de entrevista, de exámenes prácticos, etcétera, fue que se me permitió ingresar a ese nuevo órgano en el cargo de oficial judicial interino. Ello ocurrió el 1 de junio del 2004. Ok, juez. Entonces podríamos decir que, contrario a lo que se dice en redes, a lo que se está manejando ahorita por la política, usted no le ofrecieron entrar gracias a un padrino o a alguien que lo ayudó, por así decirlo, sino que entró a través de un curso de formación y de ahí realizó una entrevista y diversos exámenes. Propiamente fue así. De hecho, algunos compañeros que estábamos cursando el curso fue que nos acercamos a este titular que yo les comento para plantearles nuestro interés de acceder al Poder Judicial de la Federación. También habríamos que acotar que antes de este curso que les comento ya habíamos llevado algunos otros programas del Instituto de la Judicatura, concretamente los cursos básicos que se le llamaban, el de preparación de actuarios, de secretarios de juzgado, secretario de tribunal de circuito y secretario
de estudio y cuenta de la Corte. ¿Y esto fue mucho antes de ingresar? Fue aproximadamente en el 2002, 2003. Yo ingreso hasta el 2004, junio del 2004. Entonces estamos hablando de que antes de poder yo ingresar en el cargo de oficial al Poder Judicial de la Federación, ya tenía aproximadamente año y medio, 2 años llevando o cursando los diversos programas que establecía el instituto en aquellos años, ¿no? Obviamente, pues estos programas ya han cambiado, ahora son mucho más complejos, mucho más completos, incluso algunos de ellos tienen reconocimiento de validez oficial en cuanto al programa académico, y eso también genera otras ventajas, ¿no? Ok, muy bien, señor. Bueno, y ahora, pues cuéntenos, ¿cuántos años tiene de experiencia? ¿Por cuántos cargos de carrera judicial pasó? Bueno, yo tengo 20 años de servicios cumplidos al 1 de junio del 2024 y me he desempeñado como oficial judicial. Luego hubo un tiempo que se le cambió este nombre y luego fue oficial administrativo, actuario judicial, fui secretario de tribunal unitario y mi último cargo fue de secretario de tribunal, pero de colegiado de circuito, y ahora desde diciembre del 2022 como juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio. Pues, ¿y cuántos exámenes hizo para poder ser designado juez de distrito? Hice varios, no todos ellos vinculados con la materia penal. El primero fue en el 2015, fue en el concurso 21 de oposición. Luego hice un examen en materia penal especializado. Hice un segundo examen mixto, el 27. En ese resulté finalista, sin embargo, pues mi calificación no fue lo suficiente para resultar vencedor. Luego hice el concurso 28, que fue anulado por las razones pues que todo el mundo sabe. Ahí en el inter del periodo de pandemia hubieron otros 2 concursos, uno mixto y otro especializado en materia laboral, y finalmente en el que resulté vencedor, que fue el concurso escolarizado para la designación de juezas y jueces especializados en el sistema de justicia penal acusatorio. Fueron varios concursos. ¿Y cómo se sintió cada vez que ingresaba a un concurso y no pasaba? ¿Se desanimaba? ¿Quería dejar el Poder Judicial Federal o simplemente seguía intentándolo? No, sí había, yo creo, sentimientos de frustración. Lo digo honestamente, cada que se publicaba una convocatoria, entraba en una tensión pues sumamente fuerte, ¿no? Porque ello implicaba que además de las tareas que tenía asignadas en el tribunal en el que trabajaba, pues tenía que dedicarle tiempo al estudio. Entonces eran periodos 3, 4 meses sumamente intensos, pero también me quedo con el lado positivo. En todos esos procesos, aun cuando no en todos obtuve el resultado que yo hubiera querido, sí me sirvieron para ir madurando en cuanto a la función para la cual estaba compitiendo, y segundo, pues me permitió conocer a gente sumamente valiosa. Eso es lo que yo destaco de eso. Sí había te insisto, un sentimiento de frustración, pero pues teníamos que reponernos rápidamente y seguir adelante con el siguiente concurso, porque también hubo una etapa, estoy hablando por ahí 2015, 2016, en donde prácticamente había concursos todo el año. Entonces también esa dinámica no nos permitía pues entrar en un estado de frustración o de estrés o de decepción, sino teníamos que seguir adelante estudiando, y me parece que en esa misma sintonía nos encontrábamos todos los compañeros y compañeras que participábamos.
Juez, sí, a ver, cuéntenos un poquito de una rutina en un día en el que usted se estaba preparando como juez. ¿Cómo llevaba su trabajo? ¿Cómo lo acoplaba con la familia, con estudiar para el examen? Un día así en la vida de Alejandro de secretario, Bueno, ¿cómo le hacía? yo intentaba llegar temprano al tribunal, aproximadamente antes de las 8 de la mañana, 7:30, 7:40 aproximadamente. El horario de ingreso era a las 9:15, me parece, o 9. Y en ese tiempo trataba de avanzar en el estudio, sea de la jurisprudencia o de alguna legislación en específico. Necesariamente tenía que hacer una pausa en el estudio y me tenía que dedicar a realizar mis proyectos y mis actividades propias del cargo. Trabajaba aproximadamente hasta las 3 de la tarde, salía a tomar mis alimentos y regresaba aproximadamente a las 5, 6, y de ahí me quedaba estudiando ya hasta serían 9, 10 de la noche aproximadamente. También debo de confesar que en todos estos momentos siempre conté por lo general con magistrados y magistradas que me permitían, obviamente sin descuidar mis labores, que me permitían realizar esta otra actividad que era el estudio, ¿no? No hay como tal, no hay una estrategia, no hay una metodología que yo pudiera sugerir, esta es la adecuada, esta es la que funciona para salir vencedor en un concurso de oposición. Pero bueno, eso fue lo que a mí me funcionó. Y debo también de hacer hincapié en que es un proceso constante, que obviamente se intensifica en ciertos momentos, pero que siempre uno tiene que estar con el hábito del estudio. Entonces sale una convocatoria y a partir de ese momento es uno en que tiene que hacer más intenso el estudio. No significa que ahí debamos de empezar a estudiar. Sí, claro, todo el tiempo está uno estudiando cuando está proyectando. Bueno, y adentrándonos un poquito más en el tema de este primer capítulo, pues nos gustaría que le explicara un poquito a las personas que nos están escuchando qué es el Consejo de la Judicatura. Nosotros que pues ya aquí trabajamos, conocemos un poquito más qué es el Consejo, pero ¿qué nos podría decir? Bueno, el Consejo de la Judicatura es un órgano de administración auxiliar del Poder Judicial de la Federación, tiene su sustento en la Reforma Constitucional de 1994 y se encarga en términos generales de la vigilancia, de la administración, de la disciplina, de los órganos jurisdiccionales, a excepción del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es el área, digámoslo de manera muy coloquial, administrativa del Poder Judicial. Anteriormente quien desempeñaba esas funciones era la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, se dio la manera de crear este órgano auxiliar para que la Corte pudiese desempeñar su función o su papel como tribunal eminentemente constitucional. Entonces, todo lo que se refiere al manejo, a la administración, a la vigilancia tanto de servidores públicos como de órganos, a la disciplina de los mismos, ahora recae en el Consejo de la Judicatura Federal. Está integrado por miembros que representan al Poder Ejecutivo, a la Cámara de Senadores, al propio Poder Judicial de la Federación, y la presidenta o el presidente recae en quien haga las veces de presidenta o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se podría decir que este órgano de administración también es el órgano encargado de castigar a los jueces que, digámoslo así, como se ha señalado por el presidente, por los políticos, puede ser que sean corruptos? Este es el órgano que los investiga y determina si sí o si no. Bueno, como ya te lo comentaba, una de las funciones del Consejo de la Judicatura es la vigilancia y la disciplina, y evidentemente el Consejo tiene un área especializada primero en la determinación de responsabilidades y segundo en la investigación de posibles conductas que pudiesen resultar contrarias a derecho o a las normas. Entonces,
La pregunta yo creo que la podemos contestar en sentido afirmativo. Efectivamente, a través del área correspondiente del Consejo de la Judicatura es que se pudiera sancionar no solamente a las personas juzgadoras, sino cualquier trabajador del Poder Judicial de la Federación que incurra en una causa de responsabilidad. Obviamente, dependiendo de la causa, será la sanción que amerite imponérsele. Claro, es importante también mencionar eso, que no solo son jueces y magistrados, sino que todos los trabajadores del poder pues no solo los de carrera judicial, sino todos los que trabajamos y laboramos, en caso de que fuera así, hubiera alguna actividad o ilícita, por así decirlo, pero administrativa, es el encargado del Consejo de la Judicatura. Juez, ¿y a usted alguna vez ha sido investigado por el Consejo de la Judicatura? No he sido sujeto, al menos que yo tenga conocimiento, de una investigación. Sin embargo, sí se ha solicitado mi testimonio en el curso de diversas investigaciones. Pero como tal, una investigación que se siga contra Alejandro Andrade, no, ninguna. Muy bien, pues. Y ahora, adentrándonos igual un poquito más en esto de la reforma y en esta parte del Tribunal de Disciplina que están proponiendo los legisladores, ¿cuál es su opinión respecto de ello? Bueno, yo creo que primero tenemos que partir de la premisa de que tanto las personas juzgadoras como todos los que integramos el Poder Judicial de la Federación somos conscientes de que necesitamos un órgano de vigilancia y de disciplina, porque al final de cuentas somos humanos y como tales somos susceptibles de incurrir en alguna conducta indebida. Eso no lo desconocemos. También conocemos que ha sido, me parece, eficiente la forma en la que se desempeñan las áreas de responsabilidades del Consejo de la Judicatura Federal. Están al alcance de la población, incluso son múltiples las quejas, las denuncias que son presentadas contra personal de esta institución. Sin embargo, también habríamos que precisar que la forma en la cual está planteada la reforma plantea un tribunal de disciplina, que más que un tribunal de disciplina yo considero que sería un gran órgano censor de las decisiones, porque acá no se va a resolver, al menos no de manera prioritaria, sobre posibles conductas irregulares, sino se va a entrar al análisis de las decisiones que se tomen por parte de los órganos jurisdiccionales y de sus titulares. Entonces, una conducta de un juez, de un magistrado, puede estar perfectamente ajustada a la norma en cuanto a responsabilidad administrativa, pero no obstante va a ser sujeta de una revisión en cuanto a los alcances de la decisión, y como parámetro se toma el interés público o el interés social, lo cual me parece que es un concepto que hasta este momento no ha podido definirse, ni siquiera en el ámbito del juicio de amparo, que sería a lo mejor la figura más análoga que tenemos hasta ahorita, y que se presta a una interpretación sumamente amplia. Pero habremos también de dar cuenta de que para revisar el sentido de las determinaciones se cuentan con los medios de impugnación que establecen las leyes. En materia penal, pues el recurso de apelación es el medio por excelencia. Para algunos casos tendremos algunas otras figuras procesales, pero es a través de estos medios por los que se puede determinar si fue correcta o incorrecta la decisión de determinado juzgador, pero atendiendo obviamente a parámetros ya establecidos, a los conceptos de agravio o a los conceptos de violación en su caso, la forma en la cual deben de ser abordados en unos aspectos, en unos supuestos conforme al principio de estricto derecho, en algunos otros de manera amplia. Pero yo creo que la forma en la cual está diseñado hasta ahorita, o como se ha vislumbrado el Tribunal de Disciplina, es precisamente evitar que los jueces adopten aquellas determinaciones que consideran deben de emitirse. Esto es, que sean homogéneas en esas determinaciones, y que siempre se cuide que se atienda al interés público, al interés social, pese incluso, me atrevería a decir, a lo que obre en el expediente o lo que haya sido en materia de debate en el juicio respectivo.
Podría decirse, por ejemplo, en materia penal, ¿no? Todos hemos visto las mañaneras en donde el presidente ha atacado que los jueces penales del sistema dejan libre a los delincuentes, ¿no? Evidentemente, bueno, nosotros que trabajamos aquí dentro del Poder Judicial sabemos que esas resoluciones se deben normalmente a deficiencias de la Fiscalía, a cuestiones de debido proceso, de derechos humanos que no se respetaron respecto del imputado normalmente, ¿no? Una no vinculación, una ilegal detención, o incluso podría decirse a veces nos mienten los policías, y entonces ya durante la vinculación nos damos cuenta por videos que la detención no sucedió como dicen ellos, y es por ello que se dictan estas libertades. Podría decirse que con este nuevo tribunal de disciplina, los jueces nuevos, que en el caso van a ser los del bienestar y los jueces que van a ser por voto popular, van a tener miedo de dictar esas resoluciones conforme a derecho, apegadas al debido proceso, los derechos humanos, porque irían en contra de lo que diga el presidente de las mañaneras, o la presidenta, o los diputados, o algún partido político en específico. Me parece que es importante que dimensionemos que una resolución judicial puede ser cuestionada desde cualquier punto, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista incluso político, desde el punto de vista social y público, en cuanto al interés que tiene la población con el asunto. La disyuntiva en la que nos encontramos es que en teoría los jueces deben de ser autónomos, independientes, objetivos, profesionales, etcétera. Pero este tribunal de disciplina, más que garantizar que esa justicia se imparta de manera objetiva, de manera libre, de manera independiente, lo que hace es generar un temor, me parece fundado, en que la persona juzgadora que se atreva a contradecir el interés público o el interés social va a ser acreedora a una sanción. ¿De qué tipo? Bueno, pues no lo sé. Pongamos, por ejemplo, la determinación que una jueza y un juez de distrito recientemente han emitido en materia de una suspensión respecto de este proceso legislativo. Bueno, no faltaron los actores políticos que de inmediato salieron a decir que iban a ser sujetos a un juicio político e incluso a carpetas de investigación y a procesos penales. Cuando independientemente de los alcances de esa determinación puede ser cuestionada válidamente desde el punto de vista jurídico a través de los recursos correspondientes. Entonces, yo considero que el Tribunal de Disciplina es un gran censor en cuanto a los alcances de las determinaciones. Dicho coloquialmente, es la persona o las personas que se van a encargar de decirle a todos los jueces y a todos los magistrados: pobre de aquel que se atreva a fallar contra los intereses de lo que consideramos es lo que persigue la mayoría, la población o el interés social. Entonces, de esa magnitud son los alcances. Me parece que más que abonar en cuanto a un correcto funcionamiento del aparato judicial en todos sus aspectos, lo que hace es que lo limita en cuanto a su independencia judicial. Juez, ¿usted cree que la persona juzgadora podrá conservar su independencia judicial con este tribunal de disciplina? ¿O se seguirán, o se sentirán presionados? Bueno, hay una máxima en el derecho que debemos de evitar el nunca y el siempre. Seguro estoy de que pese a aún de concretarse esta reforma y que existan jueces electos de manera popular, serán los pocos quienes conserven esa independencia, quienes conserven esa ética que los anime a emitir determinaciones apegadas a derecho y a justicia. No me queda duda de que habría jueces con esas características. El problema va a ser que estas personas seguramente serán sujetas de procedimientos disciplinarios ante el tribunal que estamos comentando, y obviamente serán sujetas a algún tipo de responsabilidades. Habrá que analizar quiénes de las personas que sean en su caso electas a alguno de estos cargos tienen el valor de enfrentarse a estos órganos de censura
o que limitan la impartición de justicia de manera libre y autónoma. Yo creo que serán los menos. Me atrevo a decir que la mayoría de los jueces electos popularmente lo que intentarán es preservar tanto su encargo así como su situación jurídica. Esto es que no se les afecte. Entonces, pues ello pone en entredicho la forma en la cual se va a impartir justicia por estos nuevos juzgadores. ¿Habría alguna mejor propuesta? Es decir, ¿creería que el Consejo de la Judicatura debería quedar intocado en esta reforma? ¿O sí habría alguna cierta propuesta para mejorar cómo está? O crear algún nuevo tipo de órgano administrativo y de vigilancia? Bueno, tendríamos que primero dividirlo, ¿no? De qué área del Consejo estamos hablando. Si estamos hablando de disciplina, yo consideraría que sí tendrían que perfeccionarse los procedimientos tanto de investigación como de disciplinarios. Generalmente son procesos muy complejos, muy largos en cuanto a su duración de substanciación. Tal vez habría que replantear estas cuestiones, pero también partamos de la idea de que toda esta situación que hace lento en ocasiones la decisión en torno a si existe o no una responsabilidad deriva de que deben de allegarse los medios de prueba necesarios para poder estar en condiciones de fincar esas responsabilidades, así también realizar en algunos casos visitas de inspección, entrevistas, recabar testimonios, etc. Existen algunas áreas de oportunidad del Consejo que me parece sería valioso analizarlos de la manera no de cómo transformarlas, pero sí de cómo consolidarlas para que funcionen de mejor manera. Obviamente nosotros no estamos, como personas juzgadoras y como integrantes del Poder Judicial, no estamos cerrados y tampoco somos ciegos ante la necesidad de realizar una reforma judicial, pero esta reforma judicial tiene que atender los verdaderos problemas que presenta actualmente el sistema de justicia en términos generales, y aquí también abarco a los poderes judiciales de los estados, tanto como el de la federación, incluso también los entes de impartición de justicia en materia administrativa. Entonces, replanteemos esta situación y hay que visualizar qué aspectos, en concreto del Consejo de la Judicatura, ameritarían un perfeccionamiento. Muy bien, juez. Ahora, respecto de la postura de que existe corrupción en el Poder Judicial Federal, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, obviamente no podríamos recurrir a argumentos totalitarios. Sí se ha tenido noticia y se han sancionado casos muy específicos de corrupción. Entonces, el Poder Judicial y sus integrantes obviamente no estamos exentos de estas circunstancias nocivas. El problema que yo veo es que a todos, personas juzgadoras y también personal de base o compañeros y compañeras trabajadoras, se les ubica o se nos ubica en la misma categoría. A ver, ni todos los que pertenecemos al Poder Judicial de la Federación somos corruptos, ni tampoco todos los que estamos en el Poder Judicial de la Federación estamos exentos en un determinado momento de incurrir en alguna de esas conductas. Entonces, analicemos cuál es el nivel de corrupción real, constatable, probable, esto es acreditable, de sus integrantes. Y partamos de esa estadística para poder analizar de manera certera cuáles son los mecanismos que debemos de llevar a cabo para poderlo evitar. Entonces, no podemos decir que no existe o que no haya existido corrupción, pero tampoco podemos desconocer que esto no es en el nivel en el que pretenden evidenciarlo quienes están a favor de la reforma. Me parece que estamos en un nivel sumamente bajo del que plantea tanto el Ejecutivo como los órganos legislativos en relación a la corrupción. Sí está,
ha estado presente, se ha sancionado, se han llevado a cabo los mecanismos necesarios para evitarlo y me parece que han dado en alguna manera resultados positivos. Entonces evaluemos esos resultados y evaluemos la necesidad de perfeccionar los mecanismos para evitarlo. Incluso yo me atrevería a decir que somos del poder ejecutivo, el legislativo, el poder menos incluso corrupto, con pues una tasa muy, muy, muy baja respecto de ese tipo de conductas. Con otros compañeros también hablábamos sobre, el otro día estábamos reunidos en la oficina y estábamos hablando justo de estos temas y nos preguntábamos entre nosotros, oye, ¿tú alguna vez alguien te ha ofrecido dinero, te ha dicho algo, te ha insinuado? Y todos llegamos a la conclusión de que en ninguna vez ni en ninguna ocasión alguien se nos ha acercado, nos ha dicho nada al respecto, porque también creo que sí existe esta perspectiva por parte de los abogados que el Poder Judicial Federal no es corrupto y por tanto ni siquiera se atreven a realizar ese tipo de acciones o manifestaciones tendientes a querer que aceptes dinero o ese tipo de cuestiones. Yo le preguntaría, pues, ¿a usted alguna vez le han ofrecido dinero para resolver algún asunto? No, ni como secretario, menos ahora como juzgador. Y hay un punto importante porque, como lo mencionábamos al inicio de la charla, actualmente yo me desempeño como juez en materia penal y existe una restricción, tanto constitucional como legal, de que se nos está vedado poder recibir de manera aislada alguna de las partes. Entonces, si se solicita una entrevista o una cita con la persona juzgadora en materia penal, forzosamente tienen que estar los demás actores en el proceso, fiscalía, defensa, la asesoría jurídica, etc. Y eso obviamente complica aún más la posibilidad de que algún agente externo al órgano jurisdiccional le plantee un acto de corrupción como el que mencionas. Ok, pues bueno, pues creo que hasta este momento serían las preguntas que habíamos preparado para este tema. Creo que nos llevamos muchísimo material para pensar, para escuchar, para también poder formular nuestras propias ideas respecto de esta parte de la reforma judicial. Y bueno, esperemos que cuando salga este primer capítulo no haya pasado la reforma y podamos hablar de otros temas más divertidos, más importantes, como las resoluciones que existen en materia penal, por ejemplo, que son bastante divertidas y que sí valen la pena también bastante hablar de ellas y también llevárselas a la sociedad para que también puedan pues conocer un poquito más de lo que hacemos y que todo lo que ustedes como jueces y magistrados hacen es apegado a derecho y sobre todo a los derechos humanos que tanto han costado que tanto habían costado que se hicieran efectivos y que las personas, abogadas y fiscales y todos lo conocieran y lo argumentaran. Pero bueno, eso sería todo, nos dio mucho gusto tenerlo y bueno, finalmente, antes de acabar, le habíamos comentado, como pues saben, nuestro podcast se llama Chismecito Judicial. Intentamos que sea lo más divertido, por así decirlo, posible para las personas que nos estén escuchando. Y queríamos terminar este podcast preguntándole, o más bien diciéndole que nos cuente un chismecito judicial. Bueno, yo creo que más que chisme es una anécdota, ¿no? Pero es una anécdota hasta cierto punto, creo yo, divertido. En los órganos jurisdiccionales, en todos y cada uno de ellos, siempre hay miles de historias, siempre hay miles de cosas que suceden. Es demasiado el tiempo en que la gente permanece en los órganos, pues, haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, pues, las historias van creciendo, se van... Una bola de nieve. Exactamente, van creciendo y se van haciendo más grandes, ¿no? Y van trascendiendo. No solamente en juzgados, no solamente en centro de justicia o en tribunales, sino también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, precisamente me quiero referir a uno de ellos. Yo ingreso al Poder Judicial de la Federación cuando el ministro, ahora en retiro, Góngora Pimentel, acababa de dejar su
su periodo como presidente y le sucedió el ministro Azuela Huitrón. Bueno, se contaban muchas cosas del ministro Góngora, que obviamente fue una persona que impulsó mucho la independencia judicial, que hizo mucho por que se consolidaran las condiciones de trabajo, muchas de las que ahora goza todo el personal son gracias a la gestión del ministro Góngora. Y me parece fue por ahí del 2005-2016, se nombra como papa a Benedicto XVI, y la gente de la corte decía que el ministro Góngora tenía un parecido muy semejante al papa Benedicto XVI. Entonces cuando lo dicen las malas lenguas, que cuando lo veían en los elevadores o en los pasillos, pues le pedían su bendición y que les perdonara pecados, etcétera, etcétera. Y él obviamente, siendo una persona pues, con un carácter afable, accedía gustosamente a ello. Así es. Así es. Y eso es lo que podía compartir con ustedes. Qué bien ha de haber sido ser bendecido por él. Así es. El ministro. Bueno, pues con eso nos vamos. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Por ahorita está YouTube, TikTok y Instagram. Por ahí les vamos a estar avisando los próximos capítulos que vamos a estar subiendo poco a poco, y pues los invitamos a que también nos comenten si tienen alguna sugerencia o algún tema del que quieran hablar. Nos lo dejen en comentarios para poder checarlo y buscar la oportunidad de hacer un podcast sobre eso. Gracias. Gracias.